Las matemáticas son claras. Si Santa Claus debe repartir regalos a 378 millones de niños en solo 24 horas, el resultado es una visita a más de 40.000 casas por segundo, desplazándose a unos 10 millones de kilómetros por hora. Una parte esencial de la magia navideña es que cada diciembre millones de personas seguimos esperando la llegada de un hombre vestido de rojo que recorre el mundo con un saco de regalos. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic. Cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. Unas monedas de oro arrojadas en secreto por una ventana para salvar el futuro de 3 chicas casaderas. Este gesto discreto, nocturno, terminó convirtiéndose en el primer ladrillo que cimentó la leyenda de San Nicolás, hoy conocido como Santa Claus o Papá Noel. Desde ese momento su figura se ha transformado, reinterpretado y contado con distintas versiones a lo largo de los siglos. Pero para conocer cómo se forjó esa leyenda, tenemos que viajar con nuestra querida máquina del tiempo hasta el año 270 después de Cristo, en la ciudad de Patara, en la actual Turquía, pero que entonces era la antigua región de Licia, parte del Imperio Romano, en Asia Menor. Allí nació San Nicolás, proveniente de una familia acomodada y cristiana y que quedó huérfano de padres cuando aún era muy joven. Se ordenó sacerdote y muy pronto decidió dedicar la herencia recibida de sus padres y todos sus bienes al servicio de los pobres, los enfermos y los huérfanos, siguiendo un ideal profundamente cristiano. Más tarde se trasladó a la ciudad de Mira, en la que fue elegido obispo. Los sacerdotes electores acordaron que el primero que entrase al templo aquel día se convertiría en el nuevo obispo. Y efectivamente fue Nicolás quien entró. Pero no todo iba a ser tan fácil. Su episcopado se desarrolló en un momento convulso del Imperio Romano en el siglo IV, con persecuciones a los cristianos, debates teológicos, especialmente en torno a la doctrina de la Trinidad, y tensiones entre ortodoxia y herejías. De hecho, Nicolás fue arrestado, encarcelado y, según algunos textos, torturado por negarse a renunciar a su religión cristiana. Años después, con la llegada al poder del emperador Constantino y su conversión al cristianismo en el año 312, Nicolás recuperó la libertad. Y ya en esta nueva era de tolerancia se convirtió en una figura influyente dentro de la Iglesia de Oriente. Algunos escritos posteriores lo sitúan incluso en el Concilio de Nicea, en el año 325, en el que se debatió nada menos que la naturaleza de Cristo. No hay pruebas fehacientes de su participación, pero la leyenda dice que en pleno debate, Nicolás perdió la paciencia con el hereje Arrio y le propinó a este una bofetada. Probablemente nunca ocurrió, ya que el episodio solo aparece en algunas crónicas. Nicolás murió en Mira el 6 de diciembre del año 343, tras una larga vida de servicio eclesial. Ese día se convirtió en su festividad, una fecha que más de 1600 años después sigue marcada en calendarios de medio mundo. Su tumba pronto se transformó en lugar de peregrinación. Los fieles contaban que de sus restos emanaba un líquido perfumado al que llamaron el maná de San Nicolás, y que, cuentan las fuentes, tenía propiedades curativas. Aquello bastó para atraer a multitudes. Sin embargo, el relato más famoso de San Nicolás, el que dio origen al personaje que hoy conocemos, no ocurrió en una catedral, sino frente a una ventana. El relato cuenta que un vecino de Mira había caído en la pobreza y no podía pagar la dote de sus 3 hijas, lo que en aquella época significaba condenarlas a una vida de solteras, con muchos obstáculos sociales y escaso futuro. Enterado de su desgracia, Nicolás esperó a la noche y arrojó 3 bolsas de oro por la ventana, una por cada hija. En algunas versiones, los sacos cayeron dentro de los calcetines que las jóvenes habían colgado a secar. Muy buena, por cierto, la puntería de San Nicolás, pero es que además dio pie al nacimiento de una de las tradiciones más duraderas de la historia. Otra leyenda nos muestra a San Nicolás calmando una tormenta que amenazaba con hundir un barco de marineros. Desde entonces se le veneró como patrón de los navegantes y protector de quienes vivían del mar. También se le atribuye haber liberado a 3 hombres injustamente condenados a muerte, interponiéndose entre ellos y el verdugo. Historias distintas, pero con el mismo mensaje de altruismo místico. Con el paso de los siglos, los relatos sobre sus acciones caritativas se multiplicaron. Algunos lo presentan salvando a niños, otros haciendo que los graneros rebosaran trigo en tiempos de hambruna, y aunque la frontera entre historia, fe y mito se difumina, la figura de San Nicolás fue creciendo hasta convertirse en símbolo de bondad y generosidad máximas. En el año 1087, precisamente, un grupo de marineros de Bari, en Italia, viajó a Mira y trasladó sus reliquias a su ciudad natal. El motivo fue evitar que cayeran en manos musulmanas tras las invasiones selyúcidas,
En Bari se levantó una basílica sobre sus restos y el santo oriental se convirtió en una celebridad también en Occidente. Desde allí su fama viajó con comerciantes, cruzados y peregrinos, mayormente por mar. En la Edad Media su culto era tan popular que cientos de iglesias y capillas se dedicaron a su nombre. Un santo versátil y cercano que se veneraba desde Rusia hasta Inglaterra. Poco a poco, en el norte de Europa, especialmente en los Países Bajos y en Alemania, su festividad del 6 de diciembre fue transformándose en un día de celebración familiar. En las calles empezaban a escucharse historias y canciones dedicadas a Sinterklaas, la versión neerlandesa de San Nicolás. Los niños aguardaban la llegada del obispo, que según la tradición viajaba desde España, en un barco cargado de regalos. Creo, María José, que merece la pena parar aquí y contar por qué se piensa que llegaba desde España, porque es un dato sorprendente. La verdad es que sí. Las fuentes datan como Sinterklaas, nuestro Papá Noel, llegaba desde España desde tan temprano como el siglo XIX. Una asociación que muy probablemente se creó debido a las antiguas rutas comerciales entre ambos países. Además, nuestro país se percibía como una tierra lejana y exótica desde donde llegaban productos valiosos, como las naranjas o las especias. Vamos, que esa convergencia de casualidades derivó que nuestro Papá Noel llegara a Países Bajos desde España. Y creo que también debemos explicar, María José, qué es lo que hacía. Pues según esa misma tradición, Sinterklaas aparecía en la víspera de su festividad para dejar golosinas en los zapatos de los pequeños que se habían portado bien. A su lado, un asistente llamado Zwarte Piet, o Pedro el Negro, de origen posterior, ayudaba a colocar los presentes y entretenía a los niños durante la llegada del santo. Y su expansión llegó cuando los colonos neerlandeses emigraron al Nuevo Mundo en los siglos XVII y XVIII, llevando consigo su lengua, su fe y, por supuesto, su santo. En la antigua Nueva Ámsterdam, actual Nueva York, el nombre de Sinterklaas empezó a sonar entre las comunidades holandesas, aunque pronto fue adaptándose al inglés hasta sonar como Santa Claus. Su figura sobrevivió durante décadas en las costumbres locales, hasta 1809 en concreto. En ese año, el escritor Washington Irving publicó A History of New York, una sátira histórica en la que presentaba a San Nicolás sobrevolando los tejados de la ciudad, montado en un carro y repartiendo regalos. Era la primera vez que el santo se liberaba del calendario litúrgico y se adentraba en el terreno de la fantasía moderna. A partir de 1820 dejó de ser aquel obispo con imagen seria que portaba mitra y báculo y se convirtió en un duende alegre y redondo, con barba blanca, mejillas sonrosadas y un saco repleto de juguetes. Entraba por las chimeneas, viajaba en un trineo tirado por 8 renos y repartía regalos en una sola noche. Avanzando el siglo XIX, su popularidad era tal que revistas y publicaciones comenzaron a ilustrar su figura. El dibujante Thomas Nast, colaborador de Harper's Weekly, fue quien dio imagen definitiva al personaje entre 1863 y 1886. Nast le regaló el rostro que hoy todos conocemos. Gordito, sonriente, vestido con ropas invernales rojas ribeteadas de blanco. Aquí es donde nace esa vestimenta con la que hoy le conocemos. Con la llegada del siglo XX, su imagen se expandió a través de la publicidad, el cine y los grandes almacenes. Uno de los hitos más conocidos, aunque a menudo mal interpretado, fue la campaña de una reconocida marca de bebidas en 1931, ilustrada por Haddon Sandblom. Y es que, ojo al dato, la marca no inventó el traje rojo. Ese color aparecía en grabados anteriores. Así que ya sabes, si alguien en la cena de Navidad te dice que cierta marca de refrescos inventó a Santa Claus, puedes rebatirlo con mucha tranquilidad. Desde entonces, su universo se ha ido poblando de elementos nuevos como los elfos trabajadores, el trineo volador, la casa del Polo Norte y los renos con nombres propios. Entre ellos, Rudolf, cuyo nacimiento data de 1939 gracias a un cuento promocional de Montgomery Ward. En paralelo, el personaje se fue adaptando a cada cultura. En los países de habla hispana se le conoce con nombres diferentes: Papá Noel en España, Argentina y Uruguay, Viejito Pascuero en Chile, Colacho en Costa Rica, Santa Claus o Santicló en el Caribe. Y en algunos lugares como Colombia y Venezuela sigue conviviendo con el Niño Dios como portador de los regalos. En España, su popularidad creció de forma imparable en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo tras la televisión y la apertura cultural de los años 70 y 80. Hoy Papá Noel comparte protagonismo con los Reyes Magos, aunque cada vez más familias optan por celebrar primero el inicio de la Navidad y después el cierre en la madrugada del 6 de enero. Cada diciembre millones de cartas viajan al Polo Norte, a Rovaniemi, en Finlandia, autoproclamada como la ciudad oficial de Santa Claus. Allí un grupo de elfos postales responden a más de 500.000 de misivas escritas en más de 200 idiomas.
Canadá tiene incluso un código postal dedicado exclusivamente a él. H0H0H0, un juego de letras que reproduce su carcajada característica, ho, ho, ho. Pero más allá del negocio o la iconografía, Santa Claus sigue funcionando como una especie de lenguaje universal. Es un reflejo de cómo las tradiciones evolucionan, se reinterpretan y sobreviven. Una figura que ha pasado de las iglesias a la cultura pop, pero que mantiene intacto su poder de reunir a millones de personas alrededor de una misma emoción, aunque solo sea una noche al año. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.